Los días que ya vimos ayer, vamos a orar entonces para terminar y continuamos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por el cuidado que tú nos das, Padre bueno, y te rogamos que nos acompañes en este curso, Dios, que nos permitas seguir aprendiendo de tu palabra, seguir creciendo, Señor, en la comprensión de ella, que sea para edificación de nuestras vidas y que también la utilicemos para edificar a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar a la que sigue. Bueno, elementos. Bueno, esto ya lo vimos también. Anoche vimos una parte. Ahora, bueno, básicamente aquí habíamos hecho una distinción, ¿cierto?, entre métodos y acercamientos. Hay varios acercamientos, en esto no nos vamos a detener tanto, solamente vamos a ir haciendo unas breves precisiones ahí. Hay acercamientos que se consideran basados en la tradición, el acercamiento canónico, por ejemplo. ¿Qué es la teoría del acercamiento canónico? Normalmente la exégesis venía trabajando sobre las secciones pequeñas, pero como partimos de que el texto en su totalidad es inspirado, toda la Biblia terminaría siendo un solo texto, entonces se interpreta con la regla del canon, con una regla más o menos que podríamos decir que la Biblia se interpreta a sí misma. Lo que aparece oscuro en una parte del texto puede aparecer con más claridad en otra parte del texto. También entonces ahí vemos que todo el canon para nosotros es referente de interpretación. También hay otro acercamiento desde la tradición que son tradiciones diferentes a la que nosotros normalmente conocemos. En este caso, las tradiciones judías de interpretación. Es decir, aquí vemos el acercamiento a la interpretación del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, teniendo en cuenta una tradición interpretativa diferente como es la rabínica. Los cuerpos, por ejemplo, de comentarios rabínicos sobre el Antiguo Testamento que ayudan a iluminar la comprensión del Nuevo. La literatura rabínica tiene una gran división entre los textos que se llaman la halajá, que son los textos de aplicación a la vida de la Torá, o incluso textos de aplicación jurídica, o sea, de legislación para comportamientos dentro del pueblo de Israel, y lo que se llama la Agadá, que es ya la enseñanza, digamos, moral, espiritual, alegórica, etcétera, etcétera. Entonces, hay un sinnúmero de textos de la tradición rabínica. Los principales son la Mishnah, ¿cierto?, que es la compilación jurídica del rabinismo del mundo antiguo, que es una composición que data entre el 200 antes de Cristo y el 200 después de Cristo. Hay un material exegético que se llaman los midrash, que son los comentarios, ¿cierto?, de los textos del Antiguo Testamento. Ahora, este acercamiento desde la tradición de la interpretación rabínica, mayormente hace unos 50, 60 años se ha dado un resurgir de esa aplicación metodológica a la exégesis. Pero eso no es nuevo, es decir, en la patrística nosotros vamos a ver cómo los padres leyeron mucho material de esos comentarios rabínicos y se apoyaron en eso para también trabajar la interpretación de ciertos textos. Hoy es, digamos, se han venido perdiendo como las prevenciones con ese tema y se ha podido identificar la riqueza exegética que tiene ese comentario del mundo rabínico, sobre todo los comentarios antiguos del Antiguo Testamento y los comentarios que la literatura rabínica que rodea la composición del Nuevo Testamento.
Incluso se arroja luz a partir de los textos del periodo intertestamentario también, porque puede ver que hay apocalipsis del periodo intertestamentario que ya tienen una simbología se convierte en una simbología común que va hasta el periodo del Nuevo Testamento, y en ese sentido vemos que Apocalipsis o el lenguaje apocalíptico del Nuevo Testamento usa una simbología común. Hoy estamos viendo este acercamiento resurgir incluso en autores, digamos, evangélicos. No sé si se han dado cuenta que, por ejemplo, el profesor Cale Bale, que tiene varios textos recientes, hay uno que ha sacado sobre el templo y la misión de la iglesia, hace muchas citas, muchos acercamientos a la interpretación de ciertos textos, usando como referencia la interpretación de rabinos, la interpretación de este material rabínico sobre esos temas. Y así lo hace también en otras de sus obras. Entonces ya se está viendo, si usted toma nota de pronto de hecho, nada más con que usted revise la lista de índice, usted ve la cantidad de escritos de orden rabínico, tanto del Antiguo Testamento como del rabinismo más tardío. Hace una clara referencia al Talmud, a la Mishnah, a la Tosefta, a los Midrashim, a todo ese cuerpo de literatura. Entonces, ahora, esto no es un método propiamente en el sentido de paso a paso, sino que lo que se hace es que se tiene en cuenta, por ejemplo, cuando ya yo hago el trabajo de interpretación, los procedimientos que hemos visto, se compara como una forma de hacer un diálogo entre, bueno, mi conclusión exegética es esta, ahora vamos a ver cómo otra tradición diferente leyó este texto, que me puede aportar esa lectura distinta, y sobre todo ver si de alguna manera el autor bíblico tiene un sustrato de mentalidad que es común a ese mundo, y es lo más acertado, porque también hoy se ha ido revaluando una tesis de que la mayoría de los textos del Nuevo Testamento utilizaban las categorías del helenismo. Durante mucho tiempo la investigación exegética pretendía que el uso, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, del concepto del logos, se hacía desde la categoría de la filosofía helenista del logos. Eso se ha ido revaluando y se ha encontrado que ya el judaísmo tenía un concepto semejante del memra o de otros conceptos de palabra, dabar y otras cuestiones que son realmente la raíz que está utilizando el Evangelio de Juan. Entonces, la raíz que está utilizando el Evangelio de Juan es una raíz de terminología basada en el Antiguo Testamento y en un imaginario común del mundo semita del primer siglo, no necesariamente del helenismo. Y ese acercamiento hace enriquecer el texto y lo ubica más dentro de sus imaginarios propios, que es más difícil pretender que dentro de un mundo donde los discípulos fueron educados en la sinagoga y en un contexto de enseñanza tradicional rabínica, que poco tenía relación con el mundo griego y con la filosofía, que ellos usaran más las categorías aquellas que las que les eran más familiares. Entonces se ha visto que enriquece mucho el tema. Ahora, también se ha visto aquí que el Nuevo Testamento usa en común la metodología exegética que era patrimonio del mundo del Nuevo Testamento. Ya hay estudios donde se ve, por ejemplo, el tema del Midrash, cómo se usan la misma técnica exegética en el Nuevo Testamento. Hay una tesis interesante de un profesor español del Agua Pérez, creo que se llama, que dice el Midrash en el Nuevo Testamento, y él comienza a demostrar eso. Ahora, recuerden que eso es apenas natural. Pablo tuvo una educación rabínica, ¿cierto? Él mismo dice que
había sido discípulo de Gamaliel. Gamaliel a su vez había sido discípulo del gran rabino Hillel. Entonces viene una tradición interpretativa que Pablo aprendió y que siguió aplicando. Técnicas, por ejemplo, hay una que se llama Kal Vajomer, cuanto más. Literalmente la técnica es una técnica de comparación de menor a mayor. Si la sangre de los toros y los machos cabríos no puede, cuanto más la sangre de Cristo. Esa expresión es una expresión técnica de una metodología de interpretación rabínica. Y así hay muchísimos otros procedimientos exegéticos. Hay otra que se llama harizá, el collar, donde se usan varios textos como si fuera uno solo. Por ejemplo, cuando el Evangelio cita voz que clama en el desierto, prepara el camino al Señor. Entonces ahí hay una cita de Malaquías, otra cita de los profetas y están unidas. Y dice, y habla como si fuera una sola cita, como si se refiriera al profeta solamente. Pero algunos que han querido encontrar en eso un error, una contradicción. Mira que aquí dice que es el profeta, pero realmente hay una parte de la cita en Éxodo, hay otra parte de la cita en tal parte. Entonces el que citó se equivocó. No, el que citó utilizó una metodología que era común en su época y que se le permitía. Y que eso no generaba ningún problema para los que escuchaban, que estaban familiarizados con esa metodología de interpretación. Así que no es un error, el autor bíblico está utilizando un método de interpretación que era común en su época, que nosotros no hemos tenido en cuenta. Entonces, esta parte del acercamiento a la tradición judía de interpretación, sobre todo tiene un gran desarrollo por la escuela española. Hay un profesor muy famoso que se llama Alejandro Díez Macho y hay otro que apellido Pérez del Agua. Hay una cantidad de biblistas españoles que tienen una producción intelectual muy grande ya de hace como 40, 50, 60 años, donde ellos han traducido textos de la literatura rabínica al español y además han hecho investigaciones muy serias sobre el uso de la metodología exegética del judaísmo antiguo en el Nuevo Testamento. Y eso ha dado origen incluso a que hay una biblioteca que se llama Biblioteca de Literatura Talmúdica y Midrashica, donde ellos se han dedicado, por ejemplo, a rescatar los comentarios rabínicos de Cantares, a explicar el rabinismo del mundo antiguo, y ya la serie tiene como 40, 50 libros, algo así, de temas relacionados con la literatura talmúdica, midrashica, con la literatura rabínica y la interpretación de la Biblia. O sea, ya es un tema que está haciendo escuela, que ya ha sido desarrollada. Obviamente, también hay Alemania y otros países que tienen esa escuela, pero curiosamente, en este tema, España es uno de los pioneros. Es decir, la mayoría de investigadores son autores españoles. Eso da la ventaja de que tenemos estas obras en nuestro idioma. Entonces, nos es accesible. La historia de los efectos del texto es ya también un acercamiento desde la tradición, o sea, cómo el texto fue produciendo efectos en las comunidades de destino y entonces ahí se va teniendo esa parte en cuenta. Recordemos que todo texto tiene una intención pragmática, es decir, busca transmitir una acción. Cuando usted escribe para hacer algo, ya sea para informar algo, ya sea para lograr que alguien haga algo. Entonces hay un estudio que se encarga de decir, bueno, en las comunidades que recibieron estos documentos, cómo se transformaron o qué efecto tuvo sobre esas comunidades esta lectura. Entonces ese es un acercamiento también que se hace importante e interesante. El otro, hay acercamientos desde las ciencias humanas. Decimos, la exégesis está tomando elementos y ha entendido que
el texto refleja, por ejemplo, condiciones sociales, políticas, ¿cierto? En lo que hablábamos de la inscripción de la cruz. Hay un elemento de sociología ahí importante porque hay un mundo romano, un mundo griego, un mundo judío en el contexto de la formación del Nuevo Testamento. Entonces son sociedades con valores, con ideas, con sistemas jurídicos, con sistemas de pensamiento diferentes. Entonces se ha visto la necesidad de investigar esa realidad humana que está como sustrato del texto. ¿Y por qué eso es importante? Por lo que hemos hablado de la encarnación de la Escritura, porque la Escritura es en la historia. Entonces se investigan los elementos de la sociología. También otro acercamiento que está cobrando mucha fuerza, y aquí hay unos aportes importantes también de un autor que se llama Bruce Malina. Malina Bruce tiene una obra que se llama Antropología Cultural del Nuevo Testamento. O sea, él hace una obra donde expresa la antropología de la cultura mediterránea, cómo se refleja en la Biblia, y tiene otro texto que es los evangelios sinópticos a la luz del mundo mediterráneo. Entonces también hace un acercamiento desde la antropología cultural. Y tiene varias obras donde su línea de investigación es esta, es decir, él trabaja la exégesis bíblica, sobre todo Malina trabaja con el tema del método histórico crítico, pero además complementa eso con las investigaciones de antropología cultural. No tenemos todo el tiempo, como cada uno de estos acercamientos tiene sus presupuestos, su metodología, toda esa parte, simplemente es como para que ustedes tengan el panorama de cómo es el mundo de la exégesis hoy. O sea, un exegeta, además de sus conocimientos propios de la metodología, por lo general practica acercamientos. Entonces, por ejemplo, esa escuela española de la que yo les hablo, iniciada con el profesor Díez Macho, son biblistas, es decir, se dedican a la exégesis bíblica, pero además de la metodología, se especializan en la literatura rabínica para hacer la comparación. Entonces, no solamente utilizan las metodologías, los acercamientos. Entonces, por ejemplo, muy probablemente un biblista de esta escuela no solamente va a tener la competencia en la exégesis, en la metodología que él, o el área de la metodología en la que él se enfoca, sino que además también tiene competencias en la antropología cultural para poder leer el mundo del judaísmo, por ejemplo. Entonces, él haría una investigación, miren cómo se va seccionando. Sociológico, tengo el mundo romano, el mundo griego, el mundo judío. Voy a especializarme en la sociología del mundo hebreo, ¿cierto? La estructura sociológica, la historia social del mundo, por ejemplo, del mundo del Antiguo Testamento o del mundo del Nuevo Testamento. Adicional a esa historia social del mundo del hebreo o de Israel, voy a estudiar la antropología cultural de ese mundo. ¿Ya ven? Entonces miren las competencias que van asociando, de tal manera que son campos de estudio amplios. La exégesis hoy es un abanico muy grande. Ahora, hay otra cosa también, y es que se han integrado a la labor de la exégesis los estudios psicológicos o psicoanalíticos. ¿Por qué? Ahora, ellos dicen, pero es que el autor humano tiene una psicología y el receptor también tiene una psicología. Vamos a ver cómo se observa la dimensión mental y psicológica de los autores y los receptores por ejemplo, en el Nuevo Testamento. La mente de Pablo, vamos a estudiar la psicología, hacer una reconstrucción de la mente de Pablo, el pensamiento de Pablo, a partir de lo que se refleja en sus escritos.
Son acercamientos. Ya miren que son acercamientos desde las ciencias humanas. Ahora, todos estos acercamientos podrían hacer aportes, y de hecho han hecho aportes valiosos, pero también todo acercamiento de esta naturaleza tiene sus riesgos, ¿cierto? Todo acercamiento tiene sus peligros, que se conviertan en ciertos sesgos en la mente del intérprete. Y de hoy viene acá el tema de los imaginarios, de la neutralidad y todo eso, porque si yo, por ejemplo, soy un psicólogo de determinada escuela de psicología, póngale usted, yo soy de la escuela de la logoterapia o soy de la escuela de Sigmund Freud, esa escuela entonces me va a orientar en cómo voy a interpretar ciertos eventos. Entonces también, así como puede llegar a ser aportes, puede también representar peligros. Todos los acercamientos desde las ciencias humanas tienen sus peligros, todo esto tiene sus luces y sus sombras, ¿cierto? Sobre todo que el creyente tiene que tener, por eso los presupuestos que trabajamos, ¿cierto? Siempre claros. Es palabra de Dios, no solamente la psiquis humana. Es un autor humano, sí, tiene una psiquis humana, listo, pero también esa psiquis es elevada por la obra del Espíritu Santo en la mente. Entonces, no solamente es la psiquis humana la que yo voy a estudiar para decir, lo dijo porque tal cosa psicológica, sino que lo dice también desde ese mundo de la psicología humana, porque la inspiración no anula la humanidad del autor. ¿Ya ven? No anula sus recuerdos, no anula sus experiencias, no anula nada de eso. Pero hay que ver que el texto no es solo la experiencia del autor determinado, sino la iluminación del Espíritu Santo. Entonces ya ahí hay un límite al que obviamente ninguna ciencia humana puede llegar. Entonces no se puede caer en la tentación de explicar todo. Por ejemplo, mira, es que la antropología cultural te puede explicar todo y no necesitas tener en cuenta una idea de que el Espíritu Santo tal cosa. Entonces eso ya es un reduccionismo, eso ya es un mecanicismo, ya eso es quitar un plano de la escritura para reducirlo a un plano sociológico, a un plano meramente humano. Entonces todas estas metodologías tienen esas dificultades. Se ha enriquecido la exégesis con esos acercamientos, pero también ha generado peligros. Y ahora vamos a ver otros acercamientos todavía más cuestionables. Acercamientos, estos se llaman, los anteriores eran acercamientos por las ciencias humanas, ahora son acercamientos contextuales. ¿Qué pasa aquí? También a esa persona con formación en exégesis que sabe la metodología, que sobre todo la mayoría son métodos históricos críticos, además de esa parte cultural y todo eso, ellos se enfocan en leer el texto aquí es conscientemente desde una específica ideología o desde una específica corriente de pensamiento. Entonces, por ejemplo, hay acercamientos de liberacionistas, es decir, exégetas que además de la metodología quieren leer la Biblia a la luz de la teología de la liberación. Por ejemplo, son liberacionistas, las diferentes escuelas de la teología de la liberación. Pues miren que ya obviamente estos acercamientos contextuales, uno entraría a revisar si los supuestos de esos acercamientos contextuales son compatibles con una lectura de la Biblia bajo ese supuesto. ¿Qué hacen aquí? Lo que decíamos, ellos conscientemente se colocan un lente. Yo creo en alguna versión de la teología de la liberación, la teología del pueblo, el materialismo dialéctico, toda esa parte de la filosofía marxista. De hecho, hay un texto que se llama Lectura Materialista de la Biblia, porque la lee desde la tesis marxista del materialismo dialéctico. Entonces yo cojo las categorías del materialismo dialéctico y con esas categorías voy a leer la Biblia, porque estoy convencido de que esas categorías aportan una versión de la historia. Entonces, como yo creo que la Biblia es histórica, entonces yo creo que el materialismo dialéctico explica el transcurrir de la historia, entonces yo voy a leer
la historia bíblica con el materialismo dialéctico. Evidentemente, habría que hacer muchas objeciones y todo eso, si eso se podría, si debería. El hecho es que se hace. Y cuando usted comienza a leer libros de exégesis, usted se va a encontrar con autores que trabajan la exégesis, pero se tiene que dar cuenta, el acercamiento que él está usando es de la teología de la liberación. Entonces ya él tiene ciertos supuestos con los que yo tengo que tener cuidado. En lo personal yo creo que son lecturas realmente incompatibles, que una lectura marxista de la Biblia choca con los principios elementales del cristianismo, que no es compatible. Igual también hay lecturas feministas, creo que lo han visto, ¿cierto? Teólogos que defienden el homosexualismo, teólogos que defienden el movimiento LGBTQ, teólogos que defienden el aborto, teólogos que defienden todo ese tipo de cosas. Y que dicen David, Jonatán, que esto, que Romanos no condena realmente el homosexualismo, sino que Romanos se ha leído mal, entonces hay que hacer una reinterpretación de Romanos y todo eso. Bueno, son autores que están leyendo la Biblia con un acercamiento particular, con un acercamiento en clave liberacionista de pronto, unido a un acercamiento con clave feminista, y ya ustedes van viendo que ahí se forma una escuela complicada. Entonces, ahí ya, evidentemente, cuando yo escojo un acercamiento, ya digo mucho de mi forma de ver la escritura, ya tengo una presuposición con la que ya yo voy a hacer una lectura, como el texto que les comentaba de lectura materialista. O sea, la autoría te dice, voy a hacer una interpretación de la Biblia dentro de una clave que para mí se convierte en un punto, un eje de lectura. Voy a leer la Biblia desde el feminismo, voy a leer la Biblia desde el materialismo, voy a leer la Biblia desde el existencialismo. Por ejemplo, Bullman es, curiosamente, un ejemplo de esto, de un acercamiento muy, muy filosófico, porque Bullman parte para su interpretación del Nuevo Testamento del existencialismo de Heidegger. Entonces, al asumir una posición filosófica, el existencialismo, entonces viene y hace una clave para leer el Nuevo Testamento en clave existencial. Y como la proposición es que lo importante es la experiencia que produce el texto, él dice, no necesitas que los relatos del Evangelio sean históricamente fiables, que sean fácticos. Lo que necesitas es que eso te hable a tu vida. Mientras te hable a tu vida y te transforme, no necesitas el fundamento fáctico, porque además el Evangelio realmente es un mito. Hay que desmitologizar, y la forma como tú desmitologizas es no reconociendo que no, el milagro, por ejemplo, el milagro de Jesús, esto y lo otro, no fue un milagro, fue un acto de solidaridad, todos compartieron y todo lo demás, y entonces entonces a tu existencia, ¿qué te dice? No, el valor de la solidaridad y todo ese tema, que termina siendo una interpretación humanista en clave de una filosofía específica, como su existencialismo. Entonces, aquí pasa. También hay acercamientos fundamentalistas que se encuentran mucho todavía hoy en día, y es, bueno, distinguirlo con el tema del fundamentalismo como movimiento que surge en Estados Unidos y toda esa parte. ¿Qué sucede aquí? Sobre todo la lectura fundamentalista es una lectura que tiende a ser literalista, o sea, un literalismo. Si aquí dice que es un dragón, entonces yo tengo que ver un dragón literal. Si aquí dice que la luna se convertirá en sangre, tenemos que ver el fenómeno meteorológico de una luna convertida en sangre. Y cosas así. No, que son como langostas y tal, esto y lo otro. No, pero lo que se parece a eso son los helicópteros Black Hawk, porque tienen la misma forma. Entonces, así de ese tipo de lecturas literalistas y fundamentalistas que al final no respetan los sentidos literarios del texto. Miren que nosotros hablamos del acercamiento literario, literal.
Un sentido literal es el que respeta el género literario en el que está escrito. Si es una poesía, el sentido literal, pues obviamente no es de correspondencia de uno a uno, porque la poesía no hace eso, ¿cierto? Estoy preso de tus ojos, no quiere decir que esté metido ahí dentro del ojo, el ojo sea una cárcel. Obviamente que no podemos leerlo de esa manera. Una vez alguien decía, usted no sabe que usted tiene muchas almas. ¿Por qué? Porque el texto dice en prisiones de oscuridad. Y para que lo metan en varias prisiones de oscuridad, entonces tienen que ser su arma partida para que una parte del alma de la parte del alma de la lujuria está cautiva, la parte del alma de tal está cautiva aquí, y entonces hay muchas cárceles del alma, y uno dice, esa es una lectura ya rayando no es contextual, ¿cierto? No es literaria, porque obviamente está leyendo una poesía de una clave literal de un extremo bastante fuerte. Además, construye una antropología que no tiene fundamento en la escritura, porque el tema de la inseparabilidad, cuando se separa el alma del cuerpo, se muere la persona, o sea, sencillo. Entonces ya es otro tema. Entonces ese tipo de lecturas así, las lecturas literalistas, donde ahí dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Y uno de los padres de la iglesia literal se cortó su miembro viril porque literalmente él pensó que esa era la forma de aplicar ese texto. Entonces ya uno dice, esas lecturas fundamentalistas son peligrosas. Literal se cercenó el miembro. O sea, y ahí uno dice, es un problema, ¿cierto? O sea, porque obviamente cómo abordamos textos como ese, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si una lectura fundamentalista de eso quiere decir que me tengo que sacar un ojo, que me tengo que mochar un pie, cosas así que obviamente que no. Entonces esa lectura literalista es problemática, porque es una lectura plana. No es una lectura que lee el género, que dice, ojo, que esto es una parábola, esto es una comparación, esto es esto, y el resultado de la interpretación de esto te arroja esto, no ese tema de lecturas literalistas. Y miren que se consiguen muchas lecturas literalistas, muchísimas lecturas fundamentalistas aquí en esa parte, que básicamente no tienen en cuenta la formación literaria del texto, la dimensión humana del texto. No, eso es palabra de Dios, y si Dios dice móchate la mano, tienes que mocharte la mano. Se acabó. Entonces, obviamente eso es no conocer, ¿cierto?, las estructuras, no conocer toda esa parte, y es peligroso. La siguiente. Bueno, aquí vemos el tema del esquema del conocimiento. El intérprete, ¿qué hace? Nosotros reconocemos que hay una realidad externa. Hay una silla ahí. La silla es independiente de mí, es aparte, existe realmente fuera de la mente. Y el conocimiento no es que yo me meta la silla en la cabeza literalmente, sino que yo hago una aprehensión de eso, hago una conceptualización de la silla y me hago una representación en la mente. Es decir, en el ejemplo, hay un árbol afuera y yo tengo un concepto de árbol en mi mente. Yo aprendí en la medida en que me relacioné con lo de afuera. Hay una relación de conocimiento. Es decir, hay una concordancia o correspondencia. ¿Qué es la verdad? La teoría clásica de la verdad es la adecuación de la inteligencia o del entendimiento a la realidad, adecuatio. Es la teoría clásica. ¿Qué quiere decir? Que conozco cuando la imagen que yo me hago en mi mente corresponde con la que está afuera. Ahí hay esa correspondencia. Ahora los sentidos pueden engañarme y puedo caer en un error. Resulta que yo soy daltónico. Entonces yo veo la silla amarilla, la silla verde, como sea. Entonces, ¿por qué? Porque tengo un problema de sentidos que me hace que yo haga una representación inadecuada. Cosas de esa naturaleza pueden pasar. Todo ser humano puede llegar a tener errores, ¿cierto?, dentro de la percepción.
Pero los errores de la percepción precisamente deben ser corregidos, no considerados como válidos. Si yo digo, esa silla es verde, todos ustedes me van a decir, oiga, profesor, perdón, pero la silla es blanca. No, ¿cómo así que blanca? Es verde. Ahí hay dos afirmaciones, ¿cierto?, sobre un mismo punto que son diferentes. Entonces la solución sería, bueno, para usted es verde y para mí es blanca, dejémoslo así. Dice, no, esa no es una forma de solucionar, que es la propuesta del relativismo. La forma es, oiga, vamos a revisarle la vista. Usted puede que tenga un problema de visión y no se ha dado cuenta. Dice, sí señor, usted es daltónico, la silla es blanca y usted está viendo mal, ¿cierto? Va poniendo un caso ya muy básico, cosas así. El intérprete también hace esto, hace una representación mental del sentido del texto, pero ¿cómo sabe que su representación no es errónea? Entonces tienen que verificarlo. Entonces las formas de verificación, una de las formas de verificación es, oye, mira cómo han interpretado otros el texto, a ver qué, y contrasta. Mira el consenso de la tradición y contrasta. Mira que las tradiciones rabínicas dijeron esto, ¿por qué lo dijeron? Contrasta. Entonces tú vas, digamos, puliendo ese sentido. Entonces ahí vemos que el conocimiento es cuando el sujeto aprende o hace correctamente la representación en su mente de algo que va a conocer. ¿Ok? Entonces eso es importante para el tema de la exégesis correcta. Los sentidos de la escritura. Aquí vamos entrando a la interpretación propiamente dicha. Siempre, se reconoce que la escritura tiene un sentido literal, un sentido espiritual y un sentido pleno. Esto tiene de mucho de debate. Cuando hablamos de sentido literal, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que el autor, la intención del autor original, qué quiso decir el autor original, ¿cierto? Pero ojo, sentido literal no es literalismo, ¿ok? Distinguir eso, no es literalismo. Es sentido literal entendido desde el sentido literario que tenga el texto en concreto. No se trata del literalismo. El sentido literal es el que el autor humano quiere expresar y que ha sido iluminado por el Espíritu Santo, porque recuerden que nunca podemos dividir, ¿cierto? Pero cuando Pablo escribe a Timoteo, le escribe con una intención, un objetivo de autoría humana. Dentro de géneros literarios antiguos, una carta en una estructura, digamos, de la retórica grecorromana, de la introducción, esto y lo otro, o con elementos de retórica semítica en su interior. Un ejemplo, cuando la Biblia dice, ceñid los lomos. Entonces, una interpretación literalista, ¿cuál sería? Arréglese el vestido, que se usaba, ¿cierto? Cuando dice Éxodo, ceñid vuestro vestido, se refería a que usaban los vestidos largos, se levantaban la túnica y se colocaban la correa, ¿no? El cinturón, de tal manera que podían moverse con ligereza. En Pedro uno encuentra ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Entonces uno dice, bueno, obviamente ya el sentido literal no es arréglense la ropa, ¿cierto? Sino hay un uso. En Lucas también, por ejemplo, tened ceñida la cintura. En Lucas 12:35 es tener una actitud mental dispuesta, preparado para. Entonces ya ahí vemos que el sentido literal no se refiere a la ropa, sino a la disposición de la mente. Entonces, el sentido literal depende de cómo él está usando de forma diferente aquí el lenguaje. Entonces, eso es contextual. Ese es un sentido literal. Ahora viene el tema de que el autor humano puede llegar Ahora, ¿cuánto sentido tiene la escritura? En general, hay un único sentido, salvo excepciones.
como por ejemplo el que vimos de Juan, el Evangelio de Juan del sumo sacerdote, ¿se acuerdan? Que es un caso extremo. ¿Acaso no saben que uno tiene que morir por el pueblo? Pero él hacía un cálculo político, o sea, en clave de sus ambiciones políticas. Pero Juan dice que eso lo decía porque él era el sumo sacerdote de aquel año. O sea, porque es que el sumo sacerdote era el que tenía que aprobar el sacrificio del cordero de la Pascua. Entonces ahí Juan dice, él dijo esto, pero también al mismo tiempo, lo dijo por su ambición, pero lo dijo para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Ese es un caso fuerte de dos sentidos de una misma expresión. Entonces, en general, los textos tienen un sentido único, pero también hay ciertas formas de literatura que por lo general no tienen un sentido único. ¿Como cuál? Como la poesía. El sentido de la poesía, digamos que para hacer una representación, el sentido de un discurso por lo general va de uno a uno, pero la poesía es como ampliar, como son lenguajes metafóricos, el sentido es más amplio, es más difícil delimitar ese sentido único, porque, por ejemplo, las imágenes que hablábamos ayer, el Señor es mi roca, un sentido de uno a uno de roca es como, bueno, fuerza, sí, pero también es estabilidad, sí, pero también es permanencia, entonces asociado con eternidad. Entonces, ¿cuál de todos es? Bueno, pueden ser incluso todos, porque no son contradictorios entre sí. La roca puede ser imagen de estabilidad, de eternidad, de fuerza, de impenetrable, pueden ser muchos sentidos. ¿Cuál sentido escogió el autor? Bueno, posiblemente escogió el género literario de la poesía para permitirse la multiplicidad de sentidos. ¿Ya ven? Sentido más amplio. Entonces, la figura literaria también te permite eso, como la simbología del Apocalipsis. Es más amplio el sentido porque es simbólico. ¿Ya ven? Entonces ahí hay que tener cuidado. Ahora, el sentido espiritual, normalmente se habla de que hay una dimensión espiritual del texto que sobre todo se ve en la forma como se hace la lectura del primer pacto en clave del evento de la cristología. Por ejemplo, tu trono será para siempre, le dice el profeta a David. Sentido literal primario, el reinado de David será largo, pero no eterno, ¿cierto? Entonces ahí para siempre no es eterno. Pero cuando en el Nuevo Testamento se habla del reino de Cristo como el rey, ahí sí, literalmente, miren. Entonces, el primer sentido literal es, el reino de David es por un tiempo. De hecho, el reino de David desapareció, ¿cierto? Se fueron al exilio, tal, pues la misma historia, pero apuntaba a otra dimensión, a un rey que sí es rey eterno. ¿A quién? A Cristo. Y ya cuando el Nuevo Testamento usa la profecía de David como el rey para aplicarla a Cristo, ya es un sentido literal. ¿Por qué es un rey eterno? Porque es un rey que murió y resucitó, porque su reino es reino eterno, porque Jesús es eterno. Ya vemos, entonces ya se usa la promesa literal en un sentido espiritual, de cumplimiento de la espiritualidad. ¿Por qué se puede? Por el mismo principio de la promesa, el cumplimiento. ¿Recuerdan? Ahora, esto no es para que comencemos a crear sentidos de una forma irresponsable. El sentido espiritual no es un sentido subjetivo. Lo que a mí me parece que esto dice, no es eso, sino que nosotros podemos ver el tema, por ejemplo, de mí escribió Moisés, dice el Señor. O sea que hay muchos textos, la roca, por ejemplo, Corintios, habla en un sentido espiritual cuando dice, ¿te acuerdan? La roca del desierto. Entonces viene Corintios y dice, la roca espiritual que lo seguía era Cristo. Y uno dice, ¿cómo así? Bueno, es que aparece una roca a la que Dios le dice a Moisés, háblale. Después aparece una roca a la que dice, golpéala.
Entonces, el pecado, hay dos rocas. Entonces, él viene y dice, como si hace la lectura como si la roca estuviera caminando con ellos. Y después dice, la roca espiritual era Cristo. Bueno, ¿por qué? Porque el Señor iba con ellos, porque la nube iba y todo eso, entonces ellos iban detrás. Y así, esos sentidos son sentidos ya de una interpretación espiritual. Hay que tener cuidado con no caer, ¿cierto?, en espiritualizar todo, porque ya eso es otra cosa, ya eso es un mal uso de esa realidad. Miren que está la realidad y está el peligro, ¿cierto? Cuando hablamos de sentido literal, peligro, literalismo. Cuando hablamos de sentido espiritual, peligro, el subjetivismo de no, eso significa todo, no. El sentido espiritual está delimitado, sobre todo delimitado por la obra y la persona de Cristo. ¿Ya ven? Entonces, por lo general ese sentido es cristológico y no hay que comenzar a espiritualizar cualquier cosa. Por lo general también ahí hay formas literarias como la tipología y toda esa parte. Un sentido pleno puede ser cuando un texto del Nuevo Testamento interpreta, por ejemplo, una realidad del Antiguo. Cuando el Nuevo Testamento interpreta un texto, ahí hay un sentido pleno. Cuando dice el sentido, uno de los ejemplos de sentido pleno es Isaías 7:14, como lo cita Mateo 1:23, la Virgen, ¿cierto? La palabra es el almat o pártenos. Si usa la Septuaginta, el sentido almat puede ser mujer joven, ¿cierto? O puede ser mujer virgen también. Pero cuando se usa pártenos, usando la Septuaginta, mujer virgen, ya el autor te dice, y la virgen concebirá. Te hizo una interpretación de Isaías que ya uno dice, esa interpretación es inspirada. Ya yo no lo puedo interpretar porque alguien, y de hecho se da el tema del debate. No, que en hebreo almat es una palabra que significa muchas cosas, puede significar muchacha joven, muchacha virgen, o incluso simplemente mujer mayor, tal, esto y lo otro. Dice, sí, pero aquí hay otro texto que te interpretó ese texto y la interpretación es inspirada. Y entonces ya es un sentido pleno de que ese texto apuntaba a Cristo. Ahora, apuntaba también a la promesa de que alguien en esa época, de una señal profética, ya en el sentido literal contextual, porque el profeta dice, y nacerá, y esto y lo otro. Ok, algún cumplimiento histórico tuvo que haber tenido esa promesa, pero cuando ya la escritura lo usa refiriéndose a la promesa definitiva que es Cristo. Entonces, Cristo es el sentido pleno de ese texto. ¿Sí ven? Ahí quedó claro la distinción. Ok. Las escuelas de exégesis, Antioquía y Alejandría. Aquí hay un debate larguísimo aquí. La escuela de Antioquía se identifica históricamente como muy cercana a un literalismo, a una lectura muy literal histórica, o sea, a un sentido literal histórico, amarrado al sentido único del autor humano, mientras que Alejandría se asocia con la alegoría, con un sentido más amplio. Ahora, estas escuelas se complementan. Aquí voy a comentar eso desde esta obra que se llama Interpretando la Escritura con la Gran Tradición, recuperando el espíritu de la exégesis premoderna, de Craig Carter, sobre el tema de los sentidos. Craig Carter hace referencia a un artículo que escribe Brevald Shields, que es un biblista que tiene una obra muy importante que se llama La Teología del Antiguo y del Nuevo Testamento,
y él hace este comentario. Chill señala que los antiguos intentos de pintar a Orígenes como un cuasinóstico que leía irresponsablemente significados extraños en el texto de la Escritura han sido muy revisados en las últimas décadas. Señala que también se han reconsiderado los tratamientos anteriores de los alejandrinos como alegoristas fantasiosos. ¿Por qué? Porque usaban la alegoría para interpretar, el método alegórico. Y desde Antioquía se criticaba eso. Ustedes salen con unas interpretaciones extrañas, o sea, salen con una cosa que el sentido obvio del texto no lo dice. Pero porque en Alejandría se decía, es que el texto tiene una dimensión que excede los elementos temporales, porque estamos hablando de una dimensión eterna, de un plan eterno, todo lo demás. Entonces el énfasis era en los principios universales que veían derivar de la Escritura. Ahora, eso tiene un peligro. ¿Cuál es el peligro? Que se comience a dejar de lado el anclaje histórico. Ahí Antioquía tiene razón. Ojo, no pueden comenzar a hacer esas interpretaciones buscando los principios generales o los principios eternos y desligarse de las realidades temporales. Eso es peligroso. Por otro lado, quedarse solamente en que el texto tiene una dimensión humana y que el autor estaba ensamblado en un momento de su tiempo en la historia, también tiene otro peligro. ¿Por qué? Porque también por la doble autoría, ¿cierto? También el texto estaba proyectado hacia el futuro y hacia aplicaciones eternas, hacia aplicaciones en todos los tiempos. Entonces, por un lado, los alejandrinos decían, hay que buscar las verdades que son aplicables a todos los tiempos. Y de pronto se pasaban por alto ciertos elementos contextuales. Pero por el otro lado estaba el peligro de Antioquía de decir, no, Pablo le escribió a Timoteo y solo a Timoteo y ya, hay que buscar qué dijo eso. No, espérate, sí, tiene el contexto, pero hay que ver los principios que trascienden. Con el tiempo, los dos métodos se convierten en complementarios y no en contrarios. Es decir, una interpretación sana tiene que tener en cuenta el mundo literario, literal, en el sentido del autor original y los principios que se van a pasar. ¿Ok? ¿Qué sigue diciendo el texto? Porque el texto es bien interesante. Aquí dice, ya se está replanteando el tema de que los alejandrinos eran simplemente unos imaginativos ahí, que todo lo que se le imaginaba ya decían que eso es. Ahora, dice, y de los antioqueños como precursores del método histórico moderno, porque tampoco era así. Ambas escuelas de intérpretes coincidieron en reconocer la presencia de un significado espiritual y literal, o de un significado literal y espiritual en el texto. O sea, ambas escuelas sabían que habían los dos sentidos, pero algunos hacían más énfasis en el sentido literal y otros más énfasis en el otro. Gran parte de la confusión ha surgido debido a que varios términos como teoría, alegoría, escopos o nous se utilizan de forma diferente en Antioquía y en Alejandría. Había como una confusión ahí. Entonces, no, tú no tienes en cuenta esto, tú sí, y así todo el tema dice. La principal preocupación de los alejandrinos era que el sentido literal, aparte del espiritual, mataba el significado. O sea, los alejandrinos decían, si ustedes dicen que nada más tiene un significado literal primario, o sea, están cercenando el significado para el futuro. Mientras que la principal preocupación de los antioqueños era que la secuencia histórico-bíblica podía perderse en el simbolismo de lo intemporal. Dice, en últimas, con esa interpretación alegórica se va a perder la dimensión histórica del texto y el texto ya no va a tener anclaje en la historia. Eso es peligroso, pero ambos tenían sus luces y sus sombras. Ya después el tema se va resolviendo. Habla Caray Carter y dice, Chill señala que los exegetas cristianos reconocieron la validez de ambas preocupaciones y con el tiempo incorporaron aspectos de ambas escuelas a la corriente principal de la tradición cristiana.
O sea, ya después la patrística fue regulando el tema y como poniendo límites a los excesos, a que no se cayera en un literalismo, a que no se cayera en una alegoría sin sentido literal. O sea, se fue como un justo medio ahí. Bueno, ambas cosas son importantes, pero ojo, no los extremos. Hay que tener cuidado con los extremos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Ahora, hay otro tema que es importante y que vamos a hablar con detenimiento, y es que hoy mucha de la exégesis crítica, sobre todo el método histórico crítico, desecha la exégesis patrística por el tema del alegorismo, porque creen que era una forma de lectura irresponsable. No, la lectura patrística tenía un fundamento teológico. La patrística conoció algo que se llama la regula fidei, la regla de la fe. Entonces, sus alegorías estaban sujetas a la regla de la fe, que contenía las doctrinas esenciales del cristianismo, como el credo apostólico y las confesiones. Entonces ellos decían, bueno, puedes alegorizar siempre y cuando no te salgas de este eje teológico. La alegoría tiene que tener una utilidad pastoral, pero no puede ir contra el sentido literal ni contra el sentido teológico del texto. Entonces miren que el tema de la alegoría de Alejandría tenía una base de búsqueda de pastoral, o sea, de una enseñanza moral, de una enseñanza espiritual al tema. Dice, ustedes se están quedando en explicarle a la gente qué se dijo, pero el tema es qué dice para hoy. Entonces miren que hacen un énfasis y una de las formas de trasladar ese sentido es alegorizándolo. Ahora, obviamente que eso tiene peligros, ¿cierto? Y que no es un método que se pueda usar de forma irresponsable y que ningún sentido alegórico puede perder el eje de veredicción del sentido literal. ¿Ok? Pues, pero esa parte de la patrística no tuvo problema con eso. Entonces miren lo que sigue diciendo Craig Carter. Una importante contribución que ayudó a mantener la tradición exegética dentro de un parámetro coherente fue Irineo, que destacó la regla de la fe como contenido teológico de la Escritura. La regla de la fe surge orgánicamente de la Escritura y proporciona la guía para la posterior interpretación de esta. La regla de la fe se resume en el credo de los apóstoles, pero surge de la propia Escritura. Entonces, aquí viene el tema. Después viene el tema es que la tradición cristiana se construye, y aquí vuelvo a citar a Craig Carter, dice, lo principal que hay que ver aquí es que la conexión entre el sentido literal o espiritual ampliado debe conservarse y que el sentido literal debe controlar siempre y limitar cualquier sentido adicional. Es decir, cualquier aplicación espiritual o alegórica debe ser limitada o estar dentro del marco de la tradición de la iglesia. Así es como se usaba el tema de esto. El texto también hace una claridad también de cómo mucho de lo que es del debate también que surge en la Reforma por otro problema de la interpretación patrística, que es, vamos a pasar al otro tema. ¿Cuánto tiempo queda de esta parte? Bueno, vamos a hacer un break aquí, regresamos con la cuadriga medieval y otra parte, y ya con eso terminaríamos todo esto y comenzaríamos los ejercicios. O sea, como con una hora más ya terminaríamos toda esta parte conceptual que necesitamos terminar para ya entrar a los ejercicios, porque en estos ejercicios tienen que, por ejemplo, hacer el ejercicio de sentido literal, sentido espiritual, aplicación al mundo actual. Entonces, ahí ya vamos, ahora que regresemos a trabajar esa parte de la cuadriga medieval y pasamos a ya nos queda poco.
de las escuelas de Alejandría y Antioquía. O sea, la iglesia después dice, oye, bueno, esta parte es valiosa, pero tiene un peligro. Los alejandrinos tienen este peligro, pero esto otro que están tratando de hacer es valioso. Bueno, los antioqueños tienen esto valioso porque se aferran al sentido histórico, literal, contextual, pero también tienen un peligro. Entonces fueron, digamos, eliminando los extremos y aprovechando la riqueza de cada cosa. Después viene eso hace parte del periodo de la exégesis patrística. La exégesis patrística tiene una riqueza y eso es una especialidad prácticamente. Las ciencias patrísticas son un estudio extensísimo de toda esa parte. La exégesis patrística hasta la Edad Media, miren que aquí estamos patrística siglo hasta el quinto, pero se sigue hasta la Edad Media y el método que se utilizó principalmente era lo que se llamaba la cuadriga medieval. O sea, 4 sentidos. Entonces, un primer sentido tenía que ver con la historia, que describe los eventos que se trata, es decir, la intención original del que está escribiendo, o sentido literal, ¿cierto? Ese sentido literal. El sentido literal que es histórico, que tiene que ver con lo que en latín se llama intentio autoris, la intención del autor. Entonces, esa primera parte es la intención original del autor, de qué está escribiendo el autor. Y ese sería el primer sentido, que sería el literal, de aquí. Ahora, ¿qué hacía la cuadriga medieval? La cuadriga medieval anclaba su significado en el primer sentido literal. Pero a partir del como si fuera una casa de varios pisos, ¿cierto? Primer piso, sentido literal. Luego ellos dicen, ok, ya sabemos qué quiere decir el autor original al receptor original. Ahora vamos a ver si el texto permite otro sentido espiritual o algo. Y ahí era donde se comenzaba a utilizar la alegoría, pero la alegoría construida desde el sentido literal. Y la alegoría, como les decía, controlada por la regla de la fe. Pues no era una alegoría del todo arbitraria, no era lo que a mí se me ocurriera, sino que ya tenía un cierto control, o tenía más bien 2 controles, el control del sentido literal y el control de la regla de fe, que es como un control dogmático, un control teológico. Ojo que ninguna alegoría puede ir contra una doctrina esencial, por ponerle hoy el tema. Entonces, ahí viene el otro, la tropología, ya más hacia el sentido moral del texto. ¿Qué es lo bueno que el texto quiere que el hombre haga? O sea, ¿cómo aplicamos eso a las virtudes? Porque la ética clásica era una ética de la virtud, las virtudes cardinales y teologales, ¿cómo se aplica? Y ahí entonces ellos llegaban al tema de la conducta, los principios de vida, los principios de conducta. Y después a la analogía, o ya a la dimensión propiamente más espiritual, que incluso ya tenía una dimensión escatológica, o sea, hacia la esperanza cristiana y toda esa parte. Entonces miren cómo la exégesis patrística tenía esa riqueza. Ahora, normalmente se cree que la exégesis patrística, por ese tema del método alegórico, era irresponsable o cualquier otra cosa, pero hay que entender esa función. Ahora, cuando llega la reforma hace mucho énfasis en el sentido único del texto y hace mucho énfasis en el sentido literal del texto. Y viene la discusión de si la cuadriga es válida o no es válida, y por lo general se desecha. O sea, hay como una ruptura ahí. Hay autores modernos que están regresando a la exégesis patrística y están diciendo, bueno, no es que la exégesis patrística realmente rompa el sentido único,
porque incluso ellos entendían el sentido literal y espiritual, y también en el tema, lo que hace, por ejemplo, Craig Carter tiene la tesis de que Calvino lo que hace no es desconocer esa doble sentido, sino que va a colocar dentro del sentido literal el mismo sentido espiritual, y viene ahí todo un debate de todo ese tema. Pero en general la Reforma se aparta de esa construcción así. En la otra diapositiva. Entonces les decía, la regla de fe tiene de ahí sale el tema de los símbolos en Oriente y en Occidente, sobre todo el símbolo de los apóstoles. ¿Esto por qué es importante? Bueno, porque la regula fidei tiene que ver entonces con ese conjunto de verdades esenciales del cristianismo. Entonces, ninguna interpretación patrística podía salirse de ahí. Por eso les insisto, la idea de que la patrística era una exégesis como abierta, en el sentido de que podía alegorizar y llegar a la conclusión que fuera, no. Ahora, como todo, sí existieron personas que hicieron unas interpretaciones fantasiosas y cosas así como hoy. Es una interpretación que tiene mucho peligro. Ahora, sí, claro. Pero mire algo. Dentro de nuestro contexto, por ejemplo, dentro de un contexto de la Reforma, si yo tengo como claves hermenéuticas la tradición de la Reforma, es decir, yo respeto el credo apostólico, Nicea, Calcedonia, Atanasio, los credos primitivos, y tengo un marco de confesionalidad doctrinal, para yo hacer una aplicación alegórica de un texto, yo tengo que respetar ese marco de confesionalidad. O sea, que una alegoría que yo vaya a utilizar no puede salirse de ese marco de doctrina, ¿cierto? Entonces no es un tema arbitrario en su total extensión. Ahora, si una persona no tiene ese marco y usa ese método alegórico, peligrosísimo, porque no tiene el control. O sea, no tiene el control, porque acá la patrística tenía el control del primer sentido, el literario, y el control teológico. O sea, tenía dos controles. Entonces ahí jugaba la alegoría, la alegorización. La iglesia actual, primero tiene un problema, no maneja la construcción del sentido literal, es decir, no tiene la formación para aprender el sentido literal. Y el método que usan es la alegorización. Y una alegorización subjetiva, sin teología. Imagínense, obviamente, en ese escenario, la alegoría es un tema peligroso, porque no tiene ningún filtro de control. Lo que a mí se me ocurrió que dice el texto, que yo soñé y entonces el texto quiere decir tal cosa, ya listo. O sea, eso es una alegorización obviamente sin control. Nadie la puede controlar. Ya, mientras que la alegoría patrística sí tenía controles. ¿Por qué? Porque ya la comunidad también sabía, oye, no, es que Jesús es un ángel. No, porque el credo apostólico dice que se encarnó. Pues cualquiera regulaba. No puedes decir eso porque mira, ¿ves? Tienes una regla aquí. Como esa. Y recuerden, por ejemplo, que las confesiones eran bautismales. Es decir, había la catequesis. Cualquier persona que iba a entrar a la iglesia recibía la catequesis. ¿Y qué era la catequesis? Le enseñaban las confesiones, el credo apostólico, y le enseñaban los elementos esenciales de la fe, que eran como esas confesiones son precisamente los resúmenes de la fe. Toda persona conocía el resumen de la fe. Entonces, cuando ella escuchaba alguna alegorización o alguna cosa que se salía del resumen de la fe, dice, oye, pero ven acá, eso no fue lo que a mí me enseñaron cuando me bautizaron. Eso está raro. Tenía una educación. Obviamente, nuestro contexto está muy lejos de eso,
Tenemos una mayoría de personas en nuestras iglesias que no tienen una formación básica en la doctrina esencial y tenemos púlpitos que no enseñan a leer la Biblia. Porque miren, aunque usted no haga un curso de exégesis, si la persona que predica diariamente, que predica domingo a domingo, hace una buena exégesis, usted va aprendiendo. Ah, mira, se dio cuenta de esto. Oye, mira que me señaló que el verbo tal cosa. Hay que prestarle atención a los verbos. Ah, que mire que el complemento aquí, que Pablo, tal. Ah, que habló de que Corinto, pero Corinto era una ciudad, no sé qué, y entonces por eso, como Pablo habla de Corinto, dice tal cosa. Ah, hay que saber algo de historia para yo contextualizar. Va aprendiendo. O sea, va en lo que va escuchando cómo el otro interpreta, se va dando cuenta. Ah, hay que tener en cuenta esto. Cuando hace la precisión, mire que dése cuenta que él está en pasado. Ah, tengo que tener en cuenta la estructura de los verbos, si está en futuro, pasado, presente, si está en presente continuo, no sé qué. Ah, ok, eso ya. Y la iglesia se va educando. Pero si quien está aquí al frente no hace nada de eso, sino que se para, Dios me habló y me dijo que tal, usted tiene un campeón interior y hay que salir adelante y Dios es más grande que su problema y su problema no sé qué y su problema no sé qué cuándo. Y comienza a inventar historias y comienza a alegorizar las historias, porque entonces ahí sí, gravísimo. Y entonces David, las piedras son tal cosa y cada piedra es un problema diferente y el gigante es los problemas. Obviamente no hay usted no pudo percibir cómo llegó él a esas conclusiones. Simplemente pasó de la lectura a la alegoría. Leyó y después inventó sin ningún tipo de control. Entonces, ¿qué control puede tener ese método? Ninguno, porque la alegoría es enteramente subjetiva ahí, diferente a la alegoría patrística. Entonces, ¿cuál es el tema? No comparemos la alegoría patrística con la irresponsabilidad de hoy, porque de ahí surgen las prevenciones, ¿cierto? Si yo voy a una iglesia y veo toda esa cosa y dice, y eso es el método alegórico, obviamente hay que salir corriendo y ese método no sirve. Eso hay que satanizarlo porque eso es la locura. Pero no era así en el mundo patrístico. Claro, allá también se cometieron excesos. Sí, allá también se cometieron excesos. Hubo padres que lo usaron muy bien y teológicamente, sí, y hubo otros que no tanto, también. O sea, como en todas las etapas de la historia de la humanidad, todo método ha sido bien utilizado y mal utilizado también. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La otra diapositiva vamos a encontrar lo que se reconocía como la regla de fe. Esta es Irineo, la demostración apostólica, es un texto de Irineo, demostración apostólica, el numeral 6. Dice, he aquí la regla de nuestra fe. Esto es lo que se conoce como la regula fidei. El fundamento del edificio y la base de nuestra conducta. Dios Padre increado, ilimitado, invisible, único Dios, creador del universo. Este es el primer y principal artículo de nuestra fe. El segundo es el Verbo de Dios, Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, que se ha aparecido a los profetas según el designio de su profecía y que según la economía dispuesta por el Padre, por medio de él ha sido creado el universo. Además, el fin de los tiempos para recapitular todas las cosas se hizo hombre al fin de los tiempos para recapitular todas las cosas se hizo hombre entre los hombres, visible y tangible, para destruir la muerte, para manifestar la vida y restablecer la comunión entre Dios y el hombre. Y como tercer artículo, el Espíritu Santo, por cuyo poder los profetas han profetizado, por el camino de la justicia, y que al fin de los tiempos ha sido difundido de un modo nuevo sobre la humanidad, por toda la tierra, renovando el hombre para Dios. Esta es de la regla de fe. Esta regla de fe se transmitía a las personas en el bautismo. Esto lo vemos también en Irineo contra las herejías en el libro 1, en el pasaje 4.
la otra que viene. Miren lo que dice: así ocurre al que guarda de manera inalterable en sí la regla de verdad, la regula fidei, que ha recibido por medio de su bautismo, reconocerá los nombres, las frases y las parábolas procedentes de la Escritura, pero no reconocerá el sistema blasfemo inventado por estos. Ya se refiere al tema del gnosticismo y todo eso. Entonces él dice, alguien que ha sido bautizado y que a quien se le enseñó la regla de fe, la regula fidei, las confesiones, el credo y todo eso, no va a creer el gnosticismo, porque ya tiene un anclaje teológico. ¿Ya ven? No le va a creer las interpretaciones gnósticas. ¿Por qué? Porque ya tiene un anclaje teológico. También Orígenes, en el Tratado de los Principios, viene y dice: y hemos venido a creer que Cristo es el Hijo de Dios y que es de Él de quien hemos de aprender la verdad. Así también entre los muchos que piensan tener los sentimientos de Cristo, hay algunos que opinan de manera distinta que los demás. Y él dice, hay que guardar la doctrina de la Iglesia, la cual proviene de los padres de los apóstoles por tradición sucesoria y permanece en la Iglesia hasta el tiempo presente. Y solo hay que dar crédito a aquella verdad que en nada se aparta de la tradición eclesiástica y apostólica, es decir, que nada se aparta de la regla de fe. Pero miren cómo ellos controlaban las falsas enseñanzas con la regla de fe. Y la exégesis, porque aquí también es un debate entre si la exégesis gnóstica, la exégesis de los docetas y los herejes era válida. ¿Y qué le enseñaban ellos a la gente? Un criterio exegético, un criterio teológico de exégesis es la regla de fe. Si ellos vienen a enseñarle algo que se sale de la regla de fe, no lo crean. Pero eso aplicaba internamente. Si alguien alegorizaba de alguna manera que rompía la regla de fe, ya usted sabe que esa alegoría es inadecuada. Es decir, era una alegoría controlada. No era una alegoría que se ponían a decir lo que sea, no. Era una alegoría controlada. Hoy, lastimosamente, tenemos una alegorización que no tiene control de nada en las iglesias, sin fundamento y sin nada, y obviamente que eso sí es un problema serio. Pero no se pueden trasladar el desorden que hoy tenemos allá, porque aquí había por lo menos formas de controlar. Ahora, que los controles se los pasaron por alto a veces, bueno, también en todas partes pasa eso. La exégesis en la historia. ¿Qué pasa aquí? Bueno, periodo apostólico, periodo patrístico, Edad Media y Reforma. Casi hasta la Edad Media, hasta la Reforma, la exégesis es lo que se conoce como precrítica. Es decir, no usa las categorías del método crítico que estábamos hablando, ¿se acuerdan? Del método histórico crítico. Por eso se habla de precrítica. Era más asociada a la exégesis patrística, a la búsqueda del sentido literal, a la búsqueda del sentido espiritual, y ya se iba regulando los excesos de la exégesis patrística, ojo, que el sentido único, toda esa parte. Pero ya la Ilustración en adelante, la época moderna, rompe con todo eso y comienza el periodo que se conoce como crítico, donde se hace una relectura de la historia, donde se hace las metodologías, se avanza en ciertas cosas. Ahora, ahí viene el tema de que tampoco se puede decir que no se aportó nada en el periodo crítico, porque por ejemplo los desarrollos de las ciencias en literatura, la hermenéutica filosófica hizo ciertos aportes que complementan toda esa parte, pero también vemos que tiene unos, como lo vimos ya, unos supuestos intelectuales, unos presupuestos filosóficos ya muy alejados, ¿cierto?, del cristianismo. Entonces, tiene ya peligros muy grandes. El otro, ese es, obviamente, miren, cada periodo da para un curso, porque aquí la exégesis de la Reforma, eso da para un curso, la exégesis de la Edad Media, eso da para un curso, pero es como para que tengan el panorama.
Ahora, el mundo de la interpretación. Estos son los elementos, digamos, esenciales para la interpretación. El autor original, ¿cierto? Conocer el mundo del autor original, los imaginarios culturales, el lenguaje de esa época, eso es esencial para un intérprete. Y lo venimos diciendo y es importante. ¿Por qué? Por la dimensión humana del texto, por la dimensión encarnada del texto. La inspiración no anula la mente del autor del texto, no anula su pasado, no anula sus vivencias, no anula sus emociones, no anula nada de eso. Las eleva, es decir, le permite transmitir por medio de ellas la verdad revelada, pero sin error. Ahí viene la inspiración. Hablamos entonces de una verdadera doble autoría, una autoría divina y una autoría humana. Por lo tanto, el intérprete tiene que tener en cuenta que el texto al que se enfrenta es un texto inspirado. Eso marca una diferencia muy grande. Marca una diferencia muy grande porque ya estoy hablando de un texto sagrado, al que no puede dársele cualquier tipo de lectura. Y evidentemente, como es un texto inspirado, ya vemos la obra del Espíritu Santo en el texto, pero también la obra del Espíritu Santo que continúa en el lector para iluminar el texto, lo que veíamos con el Salmo, ¿se acuerda? Abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley. Entonces ya también esa parte. El receptor original. El receptor original está en el mismo horizonte cultural del autor, pero nosotros estamos fuera de ese mundo. Eso es un problema, porque el mundo en el que nosotros estamos es diferente al del autor original y eso nos implica que tenemos que conscientemente conocer nuestras precomprensiones, pero también ir a conocer las precomprensiones de ellos y después ir allá a ese mundo y después volver, ¿cierto?, a nuestro presente y extraer esas verdades que devienen de ese mundo. ¿Qué elementos deben tenerse en cuenta? Aquí hay, esta es una imagen de Scott Duvall que me parece muy representativa. Él dice, la interpretación es un viaje al pasado y un regreso al presente. ¿Qué hay que hacer? Allá ven el mundo de las palmeritas y todo eso, el mundo de un mundo antiguo, con una vestimenta antigua, y hay un río que lo separa. ¿Qué río lo separa? Bueno, tienen una cultura diferente, un sistema económico, político, un sistema de valores, una filosofía de vida distinta, una cultura con todo lo que eso implica diferente a la que tenemos hoy. Un lenguaje diferente. Estamos hablando de un texto que originalmente fue escrito en hebreo, en arameo, en griego, y que las traducciones incluso de la Biblia son en latín y todo lo demás, toda la historia de una diferencia de lenguaje. La diferencia de lenguaje también crea una diferencia de mentalidad, porque el lenguaje nos predispone a cierta forma de pensar, de razonar, nos estructura, ¿cierto? Entonces esa parte es importante. Hay una distancia temporal. ¿Por qué? Porque hay un autor que escribió hace 1000 años, 2000 años, 3000 años, 1000 años antes de Cristo, otro que en la época de Cristo. O sea, ahí miren, la distancia mínima son 2000 años. ¿Por qué? Porque es hasta el Nuevo Testamento, que es siglo I, años 70 hasta el primer siglo. Una distancia de tiempo mínimo de 1900 y más años. Y si vamos hacia atrás, ¿cierto? A Isaías, a Jeremías, más todavía es larga la distancia temporal. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque eso tiene muchos efectos sobre la interpretación. La situación en la que se presenta, las situaciones en la vida de lo que estaba sucediendo.
si es un texto que tiene que ver con el templo, con la adoración, en cuál templo, el primer templo, el segundo templo, el tabernáculo del desierto, qué pasaba, qué sucedía, todo eso. Y hay otro elemento ya importante que hablábamos de la unidad de la escritura, ¿recuerdan? El pacto, en qué pacto se encuentra el texto, si es en el primer pacto, si es en el nuevo pacto. Entonces hay una regla hermenéutica dependiendo esa parte de la teología pactual también, porque eso también va a marcar la forma como nos acercamos al texto. Entonces, ¿qué sucede ahí? El recorrido entonces interpretativo es complejo. Luego que hacemos esa vuelta al pasado, viene la labor hermenéutica. ¿Cómo traduzco eso al tiempo presente? Entonces es, ¿cómo hago un puente desde ese mundo antiguo a este mundo presente? Pero un puente que respete el sentido del texto, pero que logre trasladar también el texto al mundo de hoy, a cómo se vive hoy, porque yo no puedo pretender adoptar, por ejemplo, como fidelidad al texto de la Biblia, vestirme como se vestían en el siglo I, comer como comían en el siglo I, en fin, porque eso no es el tema. Entonces, pero ¿cómo trasladamos eso válidamente a hoy? ¿Ya? Eso hace parte de eso. Entonces, ¿cómo se derivan principios de la Escritura? Por ejemplo, el no matarás. Uno dice, bueno, no matarás. ¿Qué busca proteger ahí? Uno dice, busca proteger la vida. Entonces, desde ese sentido, por ejemplo, yo puedo extenderlo al aborto. Y alguien dirá, pero es que, ¿cómo así? Dice, claro, porque el no busca proteger la vida, y la vida en su totalidad. Y ya uno puede ir derivando principios de eso, derivando principios para la vida de hoy. Ya eso también tiene una influencia sobre la ética, ¿cierto? Cómo se va a trasladar el sentido de un texto para convertirse en orientador de la actuación de alguien en este tiempo presente. Entonces ahí viene, ese es el reto del intérprete. Entonces ahora en los ejercicios vamos a tener en cuenta esta parte. Vamos a hacer el tema de la interpretación, bueno, y extraiga por lo menos 1 o 2 principios de aplicación a hoy. ¿Cómo se hace? ¿Ok? Una guía. Pasos de recorrido. Esto también está en el libro de Scott Duvall, que se lo recomiendo, que es el de hermenéutica. Dice, paso 1, entender el texto en el pueblo de los receptores bíblicos. ¿Qué significó el texto de Josué para Josué, para los que lo recibieron en esa época? ¿Qué significó para la audiencia original? Es la primera pregunta. ¿Qué significa para la audiencia original? Medir la anchura del río a cruzar, la que vimos anteriormente. ¿En qué tiempo? ¿En qué cultura? ¿En qué idioma? ¿En qué pacto? ¿Cierto? ¿Qué es lo diferente? ¿Qué es lo diferente entre los receptores bíblicos o el receptor primario y yo? ¿Qué me separa de él? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde vivía? No, vivía en Mesopotamia, vivía acá, vivía allá. Yo vivo en Barranquilla, siglo XXI. ¿Qué cultura tengo? ¿Qué costumbres tengo? Esa cultura, qué costumbre tenía, a identificar eso. Después de que se hace la verificación de ese sentido primario, entonces ahí sí, bueno, ¿cómo? ¿Qué teología hay ahí? ¿Qué principios de vida hay ahí? ¿Qué dice sobre Dios de forma atemporal? ¿Qué dice sobre Dios para todos los tiempos? ¿Qué dice del hombre para todos los tiempos? Entonces ya vienen a que extraigo la teología de ahí para aplicar a la vida de hoy. Entender el texto en nuestro pueblo, ya viene la aplicación, ¿cierto?, contemporánea. ¿Cómo deberíamos aplicar los cristianos el principio teológico que aprendí por el método a nuestra vida actual, a las cuestiones, a las preguntas
la clonación, ¿cierto? La inseminación artificial. Ustedes no van a conseguir un versículo que diga no clonarás. Eso no aparece. ¿Cómo hago? Entonces, pero la Biblia no dice nada sobre eso. Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre la imagen y semejanza? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Voy extrayendo principios y digo, bueno, listo, mira, los principios a aplicar son estos, entonces se permite, no se permite, en fin, traemos y solucionamos esos problemas de hoy con esa parte. ¿Cómo se usa el Internet? Obviamente que no va a encontrar en el decálogo de Moisés, no usarás el Internet de tal fecha, tal hora, de tal. Pero sí encontramos redimiendo bien el tiempo, tal, esto, bueno, mira, el tiempo, la mayordomía, el control, el trabajo, esto, lo otro, todo eso, tenemos unos principios para el uso de esa herramienta tecnológica hoy. Pero usted no va a encontrar no use Internet. Ya ve, principios para las preguntas de hoy. ¿Me es lícito hacer un préstamo bancario para el carro? Usted no encuentra eso ahí resuelto, ¿no? Mayordomía, principios de mayordomía, el dinero, el ahorro, esto, lo otro, todo eso ya son las preguntas de hoy. La exégesis también la hermenéutica tiene que ver con eso, ya trasladarle sentido a la dimensión actual. Ese es un reto, o sea, eso es difícil, porque hay que también ponderar principios. Hay que decir qué se puede hacer aquí, qué se puede hacer acá, cómo se aplica este principio y qué pasa si chocan principios. Un ejemplo de choque de principios. Llegan los discípulos y recogen espigas en el día de reposo. Y los fariseos llegan, en Marcos, los fariseos llegan, ¿y por qué estos discípulos hacen eso? Dicen, ustedes no recuerdan lo que hizo David cuando sus hombres tenían hambre y entraron al templo y se comieron los panes de la proposición que solo pueden comer los sacerdotes. Y fueron sin culpa, es decir, no fueron condenados por eso. Y dice, ¿cómo así? O sea, ¿está el principio de la pureza se anuló? No, se ponderó diferente, dice. Los mandamientos son para la vida del hombre, ¿cierto? Si los mandamientos son para la vida del hombre, ¿qué valía más? ¿Que ellos comieran y no murieran? ¿O esto? Entonces ahí se da. Y miren cómo se va dando esa ponderación de principios. Se va dando resolución a casos difíciles. ¿Anula eso el mandamiento del día de reposo? No, pero le hace una cierta excepción. Nadie puede trabajar, pero yo soy médico. ¿Cómo hago ahí? Viene alguien muriéndose, no, yo estoy en mi día de reposo. Muérete, tienes que morirte otro día y la gente no puede enfermarse los domingos porque se fregó. No, ¿cierto? Hay situaciones en la vida. Tema, por ejemplo, de la guerra, todo eso. Bueno, yo participo, no participo. ¿Qué es? ¿Esto es lícito? ¿No es lícito? ¿Qué hago? ¿Me puedo defender si alguien me asalta? Ahí dice que no matará, sí, pero no matará, pero también le dice al otro. Y si entonces, ¿cómo es el tema ahí? ¿Me defiendo o no me defiendo? Todo eso se hace ya ponderando principios y aplicándolos a la vida concreta. Ya vemos, no es fácil, o sea, eso requiere cierta pasos. Entonces, la otra, en el primer paso, ¿qué es lo primero? Leer y releer, leer con calma, leer varias veces, viendo los detalles, lo que veíamos ayer, que se repite esta palabra, el paralelo aquí, esto acá, esto aquí, por qué lo hace, por qué lo dice. Vemos que es una lectura ya con una mentalidad distinta, ¿cierto? Una lectura que tiene en cuenta el detalle, cuáles son las palabras importantes, las que más se repiten. Una lectura que va a buscar qué género literario es. Esto es una parábola, esto es una comparación, esto es un símil, esto es una alegoría, ¿esto qué es? Ahora que hablamos de la alegoría, recuerden la de Pablo en Gálatas, ¿cierto?
Las dos ciudades, las dos mujeres son los dos pactos y esto es una alegoría. O sea, el Nuevo Testamento usa esa alegoría. No es común, no es que sea el generalizado, pero ya vemos por lo menos que no es tampoco condenado. Dice, el fragmento está asociado a qué, de dónde viene el tema, qué pasaba antes, qué pasaba después, cuál es el contexto del libro, ¿cierto? Para yo hacer eso. Cómo se conecta con esta parte con la otra parte del libro. La recomendación aquí en este tema es, cuando usted va a interpretar un texto, usted tiene que hacer varias lecturas de ese texto para que le dé la lectura del panorama. Es decir, usted por ejemplo va a leer un evangelio. Lo primero que usted tiene que tener es el marco general del evangelio. ¿Qué quiere decir? Que usted debe leerlo de principio a fin varias veces, repetidas veces hasta que usted se familiarice con eso. Y eso es un trabajo de tiempo. No es de leí de rapidez y no. Y de leí 1, 2, 3. Puede leer 10, 20, 15, 30 hasta que logre familiarizarse con el texto. Resumir. Que usted pueda llegar, cuando se familiarizó usted con el texto, cuando usted pueda llegar a resumir, a tener en su mente la estructura. El texto habla de esto, el tema central es este, y ya lo identifiqué. En este primer paso siempre se formulan los verbos en pasado. Pablo dijo a Timoteo esto, ¿cierto? Porque yo estoy reconstruyendo el primer tiempo. Me devolví en el puente hacia el pasado. Se dijo esto, se creyó esto en pasado. El segundo paso es muy exigente. ¿Por qué? Porque me requiere estudios fuera de la Biblia. Cultura, la historia social de Israel, la historia de Roma, la historia de Grecia, la historia de Asiria, la historia de Babilonia, qué época fue que vivió Nabucodonosor, todo eso. ¿Qué pasaba? Que el rey Ezequías en qué época vivió, fue rey de Israel o fue rey del norte, del rey del sur, dónde se ubicó, en qué periodo de tiempo. Ahí ya vienen exigencias de afuera, de conocer. ¿Por qué? Porque eso no está en el texto bíblico. ¿Por qué? Porque el autor original le escribía a alguien que vivía en su misma situación y que sabía el contexto de su mundo. Pero nosotros no lo sabemos, entonces a nosotros nos toca ir a ¿qué? A reconstruir esa información con base en fuentes externas, un diccionario arqueológico, un diccionario de contexto cultural, en fin, herramientas. Ya el exégeta ya tiene que usar herramientas para eso, para comprender eso. Debería manejar algo del idioma original en el que se escribió el texto para tener eso, o por lo menos tener eso en cuenta y usar herramientas. La palabra griega aquí es esta. Bueno, voy a consultar un diccionario de griego, voy a ver cómo se hace el acercamiento a este idioma, porque también tengo que tener en cuenta eso. Ya vemos que no es cualquiera el que hace un trabajo de exégesis serio. Por lo menos utilizar las herramientas básicas, una concordancia que me ayude a identificar la palabra en griego y por lo menos tener el marco de significación ahí. ¿En qué pacto se vivió? ¿Cuáles eran las ideas teológicas? En fin, todos los aspectos que yo necesite para acercarme a ese mundo. El tercer paso, ya viene verbos en tiempo presente. Ya tengo que identificar qué es el principio que está ahí para tratar ya después en el otro paso de actualizar ese principio y aplicarlo a tiempo presente. Yo tengo que saber entonces las similitudes. Bueno, acá la enfermedad, el salmista habla de la enfermedad. Bueno, todavía nosotros nos enfermamos. ¿Cómo afrontó David la enfermedad? ¿Cómo la podemos afrontar nosotros? ¿Qué actitud? No, yo me puedo amargar frente a la enfermedad, pero David dice que debemos orar. Pues, ¿cómo enfrento esto hoy? Está esa parte. ¿Ya ven? Eso debe estar armonizado con toda la teología de la Biblia, con la analogía de la fe. Y por eso, el último paso es la aplicación. Esa aplicación
no puede desconocer los primeros pasos. Es decir, toda aplicación, así sea una aplicación alegórica, no puede volarse al sentido literal. Recuerden, porque estamos amarrados al sentido literal. ¿Ya ven? Y no puede ser descontextualizada. Tiene que tratar de contextualizar también, explicar la contextualización del pasaje para después trasladarlo al tiempo presente. Entonces, el otro. Entonces, paso 1, entender el texto en su contexto, ¿cierto? ¿Cuál es la pregunta central aquí? ¿Qué significó el texto para los receptores bíblicos? Esa es la pregunta que me va a orientar. ¿Qué significó para el que la recibió? El segundo paso es, ¿cuál es la distancia entre el autor original y yo, que soy el lector actual del texto? ¿Qué nos separa? Yo tengo que ser consciente de eso. ¿Qué me separa? Identificar los principios que obtengo de la interpretación, identificar nuestro contexto y cómo esos principios pueden resolver preguntas de nuestra vida hoy. Ahí puedo hacer analogía de eventos. Mira, este evento también pasó así, ahora acá también vivimos esto, toda esa parte, pero ojo, siempre como resultado de ese proceso de interpretación. Entonces, con esta parte terminamos todo lo que tiene que ver con la base teórica, con la base de teoría. En la tarde, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asignar unos textos y a cada texto usted va a hacer el procedimiento correspondiente. Yo le voy a dar el texto y usted va a decir, esto es una narrativa. Entonces, ¿cuál tengo que usar? Análisis narrativo, ¿cierto? Y va haciendo el ejercicio. Esto es una poesía, esto es semítico, bueno, ¿cómo voy a interpretar esto? Y vamos a hacer ese recorrido. Primer paso, segundo paso, tal, hasta el final usted va a extraer aplicaciones al tiempo presente, para que no sea simplemente una exégesis histórica, sino que también vaya aprendiendo a cómo traer ese principio. Después, cuando usted terminó eso, mire, cuando usted hizo ese trabajo, después viene otro trabajo diferente que es la homilética. ¿Cómo presento esto ahora? ¿Cómo armo una retórica, ya un trabajo retórico hacia afuera? Ahora, ¿cómo hago una introducción de esto? ¿Cómo explico esto? ¿Cómo justifico esta interpretación para que me entiendan de dónde la saqué? Porque obviamente usted no le va a repetir el procedimiento en el sermón. Ya usted va a hacer una síntesis y va a explicar el texto y a aplicarlo al tiempo presente. Pero detrás de eso está todo esto, que es el reto. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, duda, comentario? Para, digamos, salir, almorzar y venir ya. Probando. ¿Hay alguna pregunta de todo esto? Probando. Sí, ahora después, o sea, en la tarde ya no es clase. No, la bibliografía, hay una bibliografía en el plan de curso, cuando le llega el plan de curso hay una bibliografía. A eso se refiere. No, en el plan de curso ahí está la referencia de los libros recomendados. Entonces ahí los van a tener. Y hay otros en digital que les voy a enviar para que ustedes también los puedan leer. Pero el ejercicio de la tarde ya es el verso. Traigan lápiz, traigan para escribir, o sea, donde sacar también sus anotaciones, porque tienen que hacer el ejercicio de paso por paso. Entonces, eso sería lo que nos toca. Entonces, descansen, reposen ahí la mente para que vengan con la disposición de
de hacer toda la parte de los ejercicios. Bueno, hermanos, que el Señor nos ayude a perseverar y a ver